Vivimos en una era donde pensar se ha convertido en una epidemia. No pensar bien, sino pensar demasiado. Pensar hasta el punto de perder el impulso, la claridad y finalmente la vida. El hombre moderno está atrapado en su propio laberinto mental. Quiere prever todo, anticipar todo, controlar todo, pero en el intento se deshace, pierde el momento, pierde la acción, pierde el poder. Nietzsche ya lo había advertido. El pensamiento sin voluntad es una forma de cobardía, porque hay algo que los libros de autoayuda jamás te dirán. El exceso de pensamiento no te eleva, te debilita. Y mientras el guerrero actúa, el pensador duda. Mientras el mundo se transforma, él calcula. Y cuando finalmente decide, ya es tarde. Hoy te voy a mostrar por qué pensar mucho es perder siempre, y cómo esta trampa mental es precisamente lo que te mantiene débil, inseguro e invisible. Piensas, analizas, repiensas y después no haces nada. Quizás te suene familiar ese diálogo mental que no calla, esa simulación constante de futuros posibles que jamás ocurren, ese escenario mental que planeas con precisión milimétrica, solo para acabar exactamente donde estabas, inmóvil. El pensamiento en apariencia es un aliado. Te da herramientas, te permite planear, te hace sentir inteligente. Pero hay una frontera, un límite que, cuando es cruzado, transforma el pensamiento en un veneno silencioso. Nietzsche lo sabía. Él no odiaba al pensamiento, odiaba su forma degenerada, el pensamiento como excusa para no vivir. La mente que piensa sin actuar se convierte en un dios estéril. Todo lo ve, todo lo juzga, todo lo teme, y en esa omnisciencia ilusoria, pierde su única oportunidad de existencia real. Friedrich Nietzsche hablaba del espíritu reactivo, una estructura mental que no crea nada, solo reacciona, ve el mundo, lo analiza, lo interpreta, pero nunca lo toca. El espíritu reactivo observa la vida como quien mira por una ventana. Nunca se ensucia, nunca se arriesga y nunca vive. Y eso es lo que ocurre cuando tú piensas demasiado. Porque cada vez que sobreanalizas tus decisiones, cada vez que te preguntas qué pasaría si cada vez que haces 1000 simulaciones antes de dar un paso, tu alma se acostumbra a no actuar. Y lo peor, ni siquiera lo notas, porque el pensamiento excesivo tiene un disfraz muy sofisticado. Se disfraza de preparación, se disfraza de madurez, incluso se disfraza de inteligencia. Pero detrás de esa máscara elegante hay miedo. Miedo al error, miedo al juicio, miedo a fallar, miedo a no controlar todos los posibles desenlaces. Nietzsche llamaba a esto nihilismo pasivo, una forma de muerte mental. No una muerte violenta, no, una muerte silenciosa, lenta, invisible, una vida sin vida. ¿Y cómo llega alguien ahí? Es un proceso sutil. Primero dudas una vez, después dudas de tu duda. Más tarde, dudas de todas tus dudas, hasta que te conviertes en duda pura. Una mente brillante, atrapada en una red de pensamientos que no conducen a ningún lugar. Piensas tanto en la mejor jugada que terminas sin jugar. Y en un mundo donde la mayoría actúa por impulso, el que piensa mucho se convierte en presa fácil. Hay una cita menos conocida de Nietzsche que dice: el que no tiene voluntad de poder, tiene voluntad de no ser. Y aquí no se refiere solo a poder político o físico. Se refiere al poder más básico de todos. El poder de moverse, el poder de decidir, el poder de actuar. Pensar sin actuar es como cargar una pistola y nunca apretar el gatillo. Una fantasía de fuerza, una ilusión de control. Pero en el mundo real no eres el que dispara. Eres el que se queda mirando mientras otros ganan, pierden, sangran y crecen. Ahora, detente un momento y piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has planeado algo por semanas, solo para abandonarlo al borde de la acción? ¿Cuántas oportunidades has perdido por esperar el momento perfecto? ¿Cuántas veces te ha ganado alguien más audaz, aunque menos inteligente? Ese es el verdadero problema. No es que pienses mucho, es que piensas en lugar de actuar, es que sustituyes la experiencia por simulaciones, es que prefieres 1000 futuros posibles a un presente real. Y en ese intercambio silencioso, pierdes, siempre pierdes. Porque no se trata de cuán profundo puedes pensar,
se trata de cuán profundamente estás dispuesto a vivir. Y para vivir necesitas más que pensamientos, necesitas voluntad, necesitas aceptar que el error es parte del camino y que la perfección no es la meta es mover. Nietzsche no quería que dejaras de pensar, quería que dejaras de esconderte detrás del pensamiento, porque el pensamiento sin acción es solo otra forma de miedo. Y el miedo no respeta a quien lo acaricia. El que piensa mucho pierde, no porque pensar esté mal, sino porque pensar demasiado es dejar de ser el protagonista de tu historia y convertirte en espectador de tu propia vida. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué piensas tanto? ¿De dónde viene ese impulso casi automático de analizarlo todo? No es casualidad ni una cuestión de inteligencia. Tampoco es un defecto moral, es una defensa. Pensamos para no sentir, pensamos para no sufrir, pensamos para no actuar, pero sobre todo, pensamos para no caer. El exceso de pensamiento no surge de la sabiduría, sino del miedo. Un miedo antiguo, visceral, ancestral, un miedo que Nietzsche llamaría el enemigo más íntimo del hombre moderno. La angustia de existir. ¿Y qué hacemos con esa angustia? La racionalizamos, la convertimos en problemas, y esos problemas en teorías, y esas teorías en análisis infinito. Y así, creamos una prisión intelectual perfecta, una prisión donde el dolor no se ve, pero se respira. Porque pensar para muchos no es un acto racional, es una forma de anestesia, una forma de no estar presente, una manera elegante de evitarse. Y eso es lo que Nietzsche denunció con furia. El pensamiento como trinchera, la razón como disfraz, la mente como máscara del alma temerosa. ¿Quién se esconde detrás de tu sobreanálisis? ¿A quién estás protegiendo cuando te sumerges en teoría sin fin? La respuesta es brutal, a tu yo herido. Ese que alguna vez actuó y fue rechazado, ese que un día habló y fue ridiculizado, ese que intentó amar y fue abandonado. Entonces, en algún momento decidiste, ya no voy a sentir, voy a pensar. Desde entonces, cada emoción es disecada, cada impulso es interrogado, cada deseo es vigilado, pero no hay libertad en eso. Solo hay una sofisticación del miedo. Nietzsche, que conocía bien el sufrimiento humano, no lo justificaba, lo combatía. El pensador auténtico para él no es quien tiene muchas ideas, es quien transforma sus ideas en fuerza vital, quien piensa para vivir mejor, no para evitar vivir. Porque pensar demasiado te aleja del cuerpo, de tu intuición, de tu instinto. Nietzsche amaba el instinto. Lo consideraba sabiduría encarnada, la única brújula auténtica del ser humano. En cambio, el pensamiento excesivo nos desconecta, nos vuelve fríos, distantes, analíticos y profundamente tristes. El precio de pensar sin actuar no es solo la parálisis, es también la desconexión con los demás, con nosotros mismos, con la vida, y eso genera un círculo vicioso. Mientras más piensas, menos vives, mientras menos vives, más inseguro te sientes, y mientras más inseguro, más piensas. El resultado, una vida atrapada en bucles mentales, una existencia que gira en círculos sin dirección, una mente brillante encerrada en su propio laberinto. Ahora, escúchame bien, pensar es necesario. Lo que no es necesario es pensar como mecanismo de evasión, como escudo, como barrera. Porque cuando usas el pensamiento para protegerte del mundo, también te estás protegiendo del amor del riesgo, de la intensidad, de la creación, de todo lo que te haría sentir vivo. Nietzsche decía que el hombre verdaderamente libre es aquel que puede soportar el caos, el que no necesita reducirlo todo a explicaciones, el que mira el abismo y salta. No porque sea tonto, sino porque quiere vivir. El sobrepensador, en cambio, quiere controlar y en su obsesión por el control, lo pierde todo. Pierde la espontaneidad, pierde la sorpresa, pierde la capacidad de asombro, pierde la vida real. La mente no fue hecha para anticipar cada segundo, fue hecha para interpretar la experiencia, pero primero tienes que vivirla. Por eso Nietzsche defendía tanto la acción, la voluntad, el impulso vital, porque entendía que el pensamiento solo es valioso cuando nace del contacto directo con el mundo, con el cuerpo, con el dolor, con la tierra. Pensar no es el problema, es pensar sin tocar,
pensar sin sentir, pensar sin actuar. Eso es lo que te está matando en silencio. Ahora te voy a pedir algo incómodo, incisivo, ineludible. No pienses, siente solo por un instante. Respira hondo y pregúntate, sin responder con palabras, ¿hace cuánto no tomas una decisión sin miedo? No una decisión correcta, no una decisión estratégica, sino una auténtica, visceral, cruda, una que nace de tu instinto, no de tus 1000 simulaciones mentales. Si sientes un nudo en el pecho al escuchar esto, es porque lo reconoces. Estás atrapado, encerrado en una jaula invisible, y lo más cruel es que tú mismo la construiste, ladrillo por ladrillo, pensamiento por pensamiento. La gran tragedia del pensamiento excesivo no es que te quite tiempo, es que te roba identidad, te transforma en una sombra, te convierte en alguien que calcula tanto que deja de ser. ¿Quién eras antes de empezar a pensar tanto? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del fuego? Del instinto, de la espontaneidad. Ese tú no desapareció. Está ahí, debajo de capas y capas de pensamiento defensivo, enterrado vivo, aplastado por preguntas como ¿y si me equivoco? ¿Y si me juzgan? ¿Y si no soy suficiente? Mira adentro. Honestamente, ¿cuántas veces has reprimido lo que realmente querías decir solo para parecer correcto? ¿Cuántas veces has negado un deseo, un impulso, una intuición, solo porque no sabías cómo justificarlo? Esa es la trampa. Pensar mucho te convierte en alguien que ya no confía en sí mismo. Confías más en el juicio de los demás que en tu propia voz, y en ese desplazamiento de poder te autotraiciona. Y lo peor es que crees que estás siendo racional, que estás madurando, que estás siendo precavido, pero no estás desapareciendo. Estás dejando de ser un sujeto para convertirte en un reflejo, en un eco de expectativas ajenas, en una fórmula socialmente aceptable, pero emocionalmente muerta. Porque el pensamiento sin acción no solo paraliza, despersonaliza. Pierdes la conexión con tu instinto, pierdes la intuición, pierdes la capacidad de decir, no sé por qué, pero esto es lo que quiero, y sin eso, queda la duda, la constante necesidad de justificación, la ansiedad de siempre tener una respuesta, la angustia de siempre tener que entender antes de sentir. Y en esa lógica te pierdes a ti mismo. Nietzsche lo sabía, por eso proponía una vida más allá de la moral, más allá del pensamiento, seguro, una vida donde el error no es el enemigo, sino el maestro. Una vida donde vivir intensamente vale más que entender perfectamente. Ahora te lo voy a decir claro, tú no viniste a este mundo para ser correcto, viniste a ser auténtico. Y la autenticidad no se calcula, se arriesga, se vive, se siente. La mente que piensa en exceso se vuelve cobarde, no por maldad, sino por autoexilio. Y mientras más piensas, más te alejas de ti, de lo que realmente deseas, de lo que realmente necesitas, de lo que realmente eres. Entonces, dime, ¿cuánto más vas a esperar para volver a ti? ¿Cuántas veces más vas a sacrificar tu verdad en nombre de una lógica que solo te mutila? ¿Cuántos años más vas a pasar planeando antes de existir? Porque pensar está bien, pero si piensas tanto que ya no sabes lo que sientes, entonces no estás viviendo. Estás huyendo, y nadie escapa de sí mismo para siempre. Nietzsche no escribió para los cómodos, escribió para sacudir a los paralizados, a los que tienen fuego, pero lo tienen encadenado, a los que podrían ser fuerza vital pura, pero viven atrapados en su mente. Tal vez este sea tu momento, no de entender más, sino de parar de entender para empezar a ser. Has vivido en la mente, has girado en sus espirales. Has sido esclavo de su voz, creyendo que eras tú, pero ahora ya lo sabes. No eres tu pensamiento, eres la voluntad que puede trascenderlo. Y esa es la gran enseñanza olvidada de Nietzsche. No te pidió que pensaras menos, te exigió que crearas más, que no fueras un reflejo del mundo, sino su reescritor. Porque hay un poder que solo nace cuando la mente ya no domina, sino sirve. Un pensamiento al servicio del impulso vital y no como su verdugo. En su obra Así habló Zaratustra. Nietzsche describe 3 transformaciones del espíritu: el camello que carga con el peso de los valores impuestos, el león que destruye esos valores y, finalmente, el niño que crea un mundo nuevo. Y esa es tu tarea ahora.
Dejar de ser camello, dejar de cargar con pensamientos ajenos, miedos heredados y exigencias sociales, y convertirte primero en león para destruir y luego en niño para crear. Pero, ¿qué significa eso en tu vida real? Significa que ya no puedes vivir esperando certezas. El pensamiento excesivo es un intento desesperado por controlar el futuro. Pero Nietzsche decía, la vida no es un problema que se resuelve, sino una energía que se despliega. Y tú solo despliegas tu energía cuando te permites el error, la contradicción, el salto. Aquí va una idea que nadie te dice. Actuar sin garantías no es irracional, es lo más humano que puedes hacer. Cada vez que postergas una decisión, ¿por qué no? ¿Estás seguro? Le entregas tu destino al miedo, y cada vez que eliges actuar, aun con dudas, estás entrenando tu alma para el coraje. Esa es la única salida real paralizante. La voluntad de poder. Pero cuidado, la voluntad de poder de Nietzsche no es dominación sobre otros, es dominación sobre tu inercia interna. Es hacer que tu vida sea una obra de arte, no una estadística de decisiones seguras. Y para eso, necesitas morir simbólicamente. Sí, morir a tu viejo yo. Al que piensa antes de sentir, al que duda antes de vivir, al que observa pero no se lanza. Nietzsche lo llamaba eterno retorno. La idea de vivir de tal forma que si tu vida se repitiera infinitamente, la vivirías con gusto. ¿Puedes decir eso de la tuya hoy? Puedes mirar tu rutina, tus decisiones, tus silencios y decir con orgullo, sí, repetiría esto para siempre. Sí, la respuesta es no, no te culpes. Solo reconoce que tu forma de pensar ya no te sirve, que necesitas renacer, y ese renacimiento comienza por un acto brutal y necesario, desconfiar de tus pensamientos. No porque sean falsos, sino porque ya no te pertenecen. La mayoría de lo que piensas es el eco de una educación emocional defectuosa, de padres ansiosos, de profesores inseguros, de traumas nunca nombrados. Desactiva eso. No lo analices más, solo míralo a los ojos y decide no serlo más, porque pensar diferente no es pensar mejor, es vivir diferente. Y vivir diferente es elegir el coraje sobre el cálculo, la intuición sobre el miedo, la acción sobre la espera, la vida sobre la idea de vida. Nietzsche nos vino a darte paz, vino a incendiar tu comodidad, a romperte para que te construyas otra vez, no como un autómata brillante, sino como un animal ferozmente consciente de su deseo. Y ese deseo, si lo escuchas, te llevará mucho más lejos que cualquier estrategia. Entonces, tal vez, ha llegado tu momento de saltar, de renacer, de recuperar tu voluntad, la auténtica, la que no pide permiso a la mente, esa que no piensa para vivir, sino que vive. Y entonces piensa, imagina esto, abres los ojos mañana sin ansiedad, sin el zumbido constante de tu mente, preguntando, ¿y sí? Sin el enjambre de pensamientos disputando tu atención antes incluso del primer café. Solo tú presente entero, vivo. Parece imposible. Tal vez, pero no porque sea una utopía, sino porque llevas demasiado tiempo creyendo que pensar es vivir. Y no, pensar no es vivir. Pensar es un puente. Pero tú hiciste de ese puente una casa. Te instalaste allí, pusiste nombre a cada preocupación, decoraste cada rincón con teorías y te convenciste de que ese ruido era tu identidad. Pero no lo es. Tú eres lo que ocurre cuando el pensamiento se calla. Tú eres lo que aparece cuando el miedo se agota. Tú eres voluntad pura, cruda, indomable. Eso era Nietzsche, un destructor de máscaras, un gritador de verdades incómodas. Y si pudiera hablarte al oído ahora, no te diría que pienses mejor. Te diría, qué mala jaula despierta actúa, porque pensar puede darte estructura, sí, pero la estructura sin impulso es solo cárcel. Y tú fuiste hecho para moverte. Esta es tu bifurcación. Seguir acumulando ideas o encarnarlas. Porque tú ya sabes lo que necesitas. Lo sabes desde hace años, solo que lo has tapado con argumentos. Lo has racionalizado tanto que se volvió borroso, pero aún arde. Debajo de todos los, no puedo. Debajo de todos los, es complicado. Debajo de todos los, y si me equivoco. Y te voy a decir algo que nadie te dice, vas a equivocar. Si vas a fallar, vas a ser criticado, vas a tomar malas decisiones, y aún así, vas a vivir.
Porque eso es lo que hacen los que están vivos de verdad. Caen, se levantan, sangran, aprenden, pero nunca se convierten en estatuas mentales que solo contemplan su propio miedo. Tú no viniste a este mundo a observarlo, viniste a deformarlo con tus huellas. Así que la próxima vez que tu mente empiece a girar en círculos, detente, escucha y pregúntate, ¿estoy pensando o estoy huyendo? Si la respuesta es, estoy huyendo, ya sabes qué hacer. No pienses más, actúa, porque el que piensa mucho, pierde. Pierde tiempo, pierde deseo, pierde identidad, pierde amor, pierde respeto, pierde poder y lo más devastador, pierde su única vida. Este es el final del guión. Una provocación, una herida abierta que no busca cicatrizar, sino despertar. Nietzsche no vino a consolarte, vino a romperte para que puedas reconstruirte como un ser más auténtico que cualquier pensamiento. La decisión ahora es tuya. ¿Vas a seguir pensando tu vida o vas a empezar a vivirla? Tal vez este video no te dio respuestas. Tal vez, incluso, te dejó más incómodo de lo que estabas al principio. Y está bien, porque esa incomodidad es el inicio de tu transformación. El pensamiento excesivo no se combate con más teoría, se combate con presencia, con coraje, con una decisión brutalmente honesta, volver a ti. No viniste al mundo para ser perfecto, viniste para ser real, para equivocarte con fuerza, para amar sin garantías, para moverte incluso con miedo. Y si algo de este video resonó contigo, si algo te tocó, no lo ignores, haz algo. Escribe en los comentarios y deja que esa frase sea tu ancla, tu primer acto, tu primer golpe contra la jaula mental. Y si este mensaje tiene sentido para ti, si sentiste que te hablé al alma, no a la mente, entonces suscríbete. No por rutina, no por algoritmo, sino porque aquí vamos a seguir rompiendo paredes internas, desmantelando máscaras y reconstruyéndonos con verdad. Este no es un canal para los que buscan confort, es para los que están listos para despertar. Te veo en el próximo, pero no vengas igual, vuelve más tú.